Me gustaría consultarle por este gasto de 9 millones, poco más de 9 millones. Uno pensaría en toda la legislatura del nuevo Congreso bicameral, pero es solamente por el primer mes. Es un gasto bastante fuerte, tomando en cuenta también que hubieron estas promesas cuando se aprobó la bicameralidad de no tener un gasto tan excesivo como el que estamos viendo ahora. ¿Qué tipos de bonos, qué tipos de, digamos, de beneficios reciben ahora o van a recibir también los próximos 190 congresistas? Además, claro, el gasto de instalación, ¿no? Que es lo primero que reciben en julio. Mira, sobre tu preocupación, antes que ver las hojas o las ramas o el árbol, yo preferiría fijarnos en el bosque, porque una de Ujú. las principales deficiencias en el funcionamiento del Congreso, sea unicameral como bicameral cuando empiece nuevamente sus funciones en julio de este año, es que las cosas se suelen invertir. Primero se habla de los gastos operativos y nunca se tiene presente que todo gasto operativo, todo organigrama, todo proyecto depende del gran mapa que es la visión estratégica que deben tener las cámaras de lo que se quiere para el Perú y de lo que se quiere hacer con el Congreso. ¿Cómo veo yo a mi Congreso, a mi Cámara, diputados o Senado, de aquí a los 5 años en los que termine mi función? Cuando tú enfocas tu trabajo a partir del criterio del periodo anual, tienes que proponerte una visión de la que se deducen objetivos, de la que se deducen tareas, de la que se deducen metas, a las que les puedes aplicar indicadores, y de todos estos elementos para verte a ti mismo en el curso de los siguientes 5 años, es que se desarrollan los denominados instrumentos de gestión, uno de los cuales es el organigrama, otros serían los procesos que deben seguirse, así como el presupuesto que se necesita. En la actualidad, de lo que estamos hablando es de una especulación. ¿Por qué? Porque este Congreso, el Congreso unicameral, no tiene ninguna autoridad respecto de lo que pueda hacer cada una de las cámaras en el Congreso bicameral. Una de las principales fallas es el mal entendimiento que realiza este Congreso sobre la acción del Congreso bicameral. Y la prueba más palpable de este mal entendimiento, de una mala comprensión y del abuso en los conceptos que viene manejando el Congreso unicameral es que le ha dictado un par de tres reglamentos, el reglamento de diputados, el reglamento del Senado y el reglamento de las sesiones conjuntas del Congreso, cuando todavía el próximo Congreso no se ha instalado, bajo el argumento de que no existe base normativa, lo cual no es correcto, es falso, porque sí existe base normativa y son los reglamentos que tenía diputados y Senado en el año 1992, que eran los reglamentos aprobados en el año 1988. Esos son los reglamentos con los que debería empezar el funcionamiento del próximo Congreso. El Congreso que venga, diputados y Senado, tienen toda la autonomía del caso para decidir sobre los usos que va a realizar respecto del dinero que está presupuestado, no, no solamente para el mes de agosto, sino para todo el año 2026 a partir de agosto en adelante. Entonces, no es cuestión de que me figure que porque este Congreso está decidiendo algo, eso es lo que va a ocurrir. Puede ser que ocurra, puede serlo, pero siempre y cuando el próximo Congreso, cada una de las cámaras, tome la decisión correspondiente por el ejercicio de la autonomía económica, administrativa y normativa de la que dispone. Eso no se sigue de la acción que realiza este Congreso unicameral, imponiendo, tratando de imponer cuellos de botella para el funcionamiento del próximo Congreso. Y tomando en cuenta, ¿no? Lo que usted menciona, esta autonomía del gasto, esta autonomía económica, claro, es un arma finalmente de doble filo, lo veo yo, no sé, porque como bien podrían disminuir el gasto, también podrían aumentarlo, ¿no? Y tomando en cuenta también la experiencia que hemos tenido a lo largo de todos estos años con este Congreso que ha despilfarrado como ha querido también, ¿la historia podría repetirse quizás? Bueno, tenemos un límite y ese límite se fijó con la reforma constitucional con la que se determina el retorno a la bicameralidad. El Ujú. límite es 0,6% del presupuesto público del Estado. Entonces,
Ese va a ser el límite. Pudo haber sido menos, pudo haber sido 0.45%, pudo haber sido más, 0.9%, dependiendo de cuál sea el periodo dentro del cual uno haya determinado los promedios que suele adjudicarse al Congreso para el ejercicio y funcionamiento de sus labores. Entonces, existe un límite, ese límite está fijado y lo fija la reforma constitucional. No creo que sea necesario utilizar el 0.6%, probablemente se utilice menos, conforme ha sido la tendencia, pero todo eso va a depender de la decisión que vayan tomando cada una de las cámaras a partir de agosto del año 2026. Todo lo que esté haciendo este Congreso debe, en mi juicio, ser objeto de revisión, de evaluación y, en todo caso, o de confirmación o de corrección por las cámaras en el próximo periodo constitucional. Sin embargo, en líneas generales también estaríamos hablando de un aumento en el gasto, ¿no? Porque ahora son 160 parlamentarios que no solamente tienen, digamos, sueldos y gastos de instalación, asignación de funciones congresales, sino también un equipo técnico que los acompaña detrás. Mira, Ayrton, en realidad no estamos hablando de mucha diferencia. ¿Por qué? Ujú. Porque el periodo del uso del presupuesto, si lo analizamos desde el año 2001 hasta el 2026, ha sido que el promedio para el Congreso unicameral ha sido de alrededor del 0.45% del presupuesto público. Si hacemos el análisis y descendemos hasta aproximadamente el año 1980, debido a los picos que han existido, en particular con los presupuestos de los años 1990, 1991 y 1992, el presupuesto en promedio ha sido de 0.9%. Entonces, y eso estamos hablando de un periodo en el que habían dos cámaras, 0.9%, porque el Congreso del periodo 90-92 aumentó considerablemente el monto que se asignaba a sí mismo para el funcionamiento del Congreso cuando sube el señor Fujimori. Este, este promedio del 0.9% es prácticamente el doble del promedio histórico que se constata a partir del año 2001 hasta la fecha, 0.45%. No, yo no creo que haya mayor inconveniente en los montos, el número, salvo que se tratara de un manejo indiscriminado que lindara con límites que prevé la legislación penal, como sería el mal uso de los recursos o destinarlos con un fin distinto al que han sido asignados, utilizando una partida para un fin diferente al que le corresponde. Esa sería la principal deficiencia, pero como te repito, todo lo que esté haciendo este Congreso es totalmente objeto de revisión por el siguiente. ¿Y cuál es la lectura sobre, por ejemplo, el gasto que se ha tenido también para la compra de inmuebles, la reparación también del propio Palacio Legislativo, el acondicionamiento de diversos edificios que tenía pues también el Congreso, ¿no? El que está en la esquina, por ejemplo, de Abancay con Junín. Mira, en realidad ahí nos encontramos con un problema de otra naturaleza. ¿Por qué? Porque el argumento para comprar los dos edificios del Banco de Crédito y el edificio del Scotiabank ha sido que faltaban oficinas. Y la realidad es que, a mi juicio, no hace falta ninguna oficina porque se cuenta con 12 edificios, 12 edificios. Tenemos el edificio de la Torre, el edificio Santos Atahualpa, Rey Siricurione, el de Sánchez Carrión, el llamado Hospicio, el complejo legislativo de la Avenida Bancay. Está construyéndose ahora o está en proceso de construcción el edificio que efectivamente existe en la esquina de Girón Junín con la Avenida Bancay. Hay más de lo que se necesita. En el año 1992, cada diputado tenía una oficina que estaba ubicada al frente de la iglesia San Pedro en el Girón Azángaro. Y los senadores, cada uno tenía una oficina en lo que ahora se conoce como el edificio Roberto Ramírez del Villar, o también llamado Rey Siricurioni. Todos tenían una oficina y ahí funcionaban los senadores o los diputados con un asesor y con una secretaria. Lo que ha cambiado ha sido que se han ido otorgando mayor cantidad de personal para apoyo de la labor que realizan los congresistas, en las que aparentemente ellos no tienen las suficientes competencias o tiempo para dedicarse a cumplir con sus tareas constitucionales. Sin embargo, la pregunta que uno debe hacerse es
¿Qué ha pasado en el Perú hasta el año 1988? Cuando ningún diputado y ningún senador tenía absolutamente otro apoyo que el personal del servicio parlamentario. No existía el concepto de trabajador de confianza, que es el que ahora transformado totalmente la visión del trabajo parlamentario realizado por terceros para favorecer o para apoyar, para ayudar, para asistir a los diputados o los senadores, que supone que ellos necesitan más personal para poder hacerse cargo de las mismas tareas que antes realizaban absolutamente solos, individualmente, los diputados y los senadores. Ellos se preparaban sus pedidos, sus mociones, sus oficios, sus proyectos de ley y hasta sus dictámenes. Los mismos diputados y senadores preparaban sus dictámenes. Ahora no, ahora hay un equipo, en realidad más que un equipo, hay un ejército de gente que supuestamente está apoyando el trabajo parlamentario, con lo cual también se produce otro efecto muy importante. ¿Cuál? En la medida en la que tú delegas a terceros, la calidad del vínculo representativo se va liquidando, cada vez se va convirtiendo más en una especie de delegación ciega en la que tú ya no sabes, tú eliges a un diputado, eliges a un senador, pero ellos a su vez delegan cuando nadie les ha dado la potestad de delegar lo que ha recibido directamente el pueblo. Entonces, se trata de un vínculo muy débil, muy frágil entre el representante y el pueblo o el electorado que los eligió. Ese es el gran problema que yo veo con la proliferación del concepto de trabajador de confianza, con el que se supone se beneficia a los diputados y a los senadores a partir de julio del año 2026. Claro, y esto es irónico también, señor Delgado Guemes. Bueno, estamos hablando de 7 trabajadores congresales o el equipo técnico, ¿no? Son 2 asesores, son 2 técnicos, un auxiliar, un asistente y un Y un coordinador coordinador parlamentario. parlamentario. Sí. Claro, que finalmente a veces no se nota, digamos, la comunicación con este equipo técnico, porque hemos visto a muchos congresistas hacer papelones en pleno de Congreso, en interpelaciones, con preguntas que no tienen nada que ver. Entonces, finalmente, ¿cuál es el significado y el uso de todo este equipo técnico conformado por 7 personas? En realidad, yo no creo que sea necesario que cuenten con personal adicional si es que ellos contaran con otra facultad que es indispensable para la adecuada gestión parlamentaria o la adecuada gestión representativa. Lo que les hace falta es llegar al puesto con las competencias necesarias para poder cumplir eficientemente con las expectativas o con el perfil del puesto representativo. Como ningún partido nos propone, nos postula a candidatos que cuenten con las competencias propias del puesto representativo, estamos al azar. Entonces, el electorado vota porque no tiene alternativa, le vota sobre la base de lo que los partidos le propongan. Pero si tú le propones al pueblo, al electorado, a congresistas que no tienen ninguna competencia, ¿para qué sirven los partidos cuando su misión central es ser un filtro de los atributos naturales de la ciudadanía y además una escuela? Los partidos tienen la misión de actuar como escuela y como filtro, de manera que el sistema electoral cuente con un menú de alternativas que falle menos, debido a que los partidos políticos no cumplen con esa misión, con esa función, con esa tarea, con esas metas. Obviamente nosotros tenemos que resignarnos a votar entre la chauchilla o ante la basurita que nos presentan los propios partidos políticos. Correcto, señor Delgado Guembes. Muchísimas gracias por su tiempo y su disposición.